Hola, hola, niños, buenos días. Nuevamente les saluda su profesora Gina. Como ustedes verán, hoy día vamos a trabajar el curso de geometría. Para ello voy a pedir que todos estén atentos a escuchar la clase. Y el tema de hoy es polígonos 2. Ya hemos hecho los polígonos, ¿no? Hemos visto según el número de lados, ¿no? ¿Cuántos lados tiene el triángulo? ¿Cuántos lados tiene el cuadrilátero? El pentágono, 5 lados. El hexágono, 6 lados. El heptágono, 7 lados. El octágono, 8 lados. ¿Recuerdan, no? Muy bien. Pero ahora vamos a tratar acerca de las diagonales, para hallar las diagonales. Para ello, les invito a ver el siguiente video. Ejercicios sobre polígonos. En esta ocasión voy a resolver una cierta cantidad de ejercicios concerniente a los polígonos, siempre teniendo en cuenta las propiedades de dicho polígono y también el número de lados, los nombres del número de lados de los polígonos. Recordemos que un polígono es una línea poligonal cerrada. Recordando eso, ahora empezaré. Número 1. ¿Cuántas diagonales tiene un octógono? Lo que vamos a hallar aquí es los diagonales del octógono. Para hallar el diagonal, primeramente tenemos que saber el número de lados, que es una n minúscula, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos lados tiene un octógono? 8 lados. Por lo tanto, n va a ser igual a 8, ¿verdad? Ahora, una vez que ya sabemos cuánto equivale n, para hallar el número de diagonales vamos a usar la siguiente fórmula. Número de diagonales es igual a n, que es el número de lados, por el número de lados menos 3. Todo esto entre 2. Ya está. Ahora, después de conocer la fórmula que vamos a usar para encontrar los diagonales de este octógono, vamos a reemplazarlo entonces a la n por el número 8. Hagámoslo. Aquí voy a escribir reemplazando. Reemplazando. Ya está. Nuevamente, número de diagonales es igual a n. ¿Cuánto vale n? 8. Entonces es igual a 8 por, ¿verdad? Esto significa por, ya saben ustedes. El número de diagonales, nuevamente, 8 menos 3 entre 2. Ya está. Entonces esto va a ser igual a, primeramente, lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad?
Primeramente lo que está dentro del paréntesis, que es ocho. Entonces copio por 8 menos 3, 5, ¿verdad? 8 menos 3, 5. Esto está multiplicando, ya lo dije, ¿verdad? Entre 2. Esto entonces va a ser igual a, nuevamente, multiplicamos. 8 por 5, 40. Entre 2. Entonces el número de diagonales va a ser igual a 40 entre 2, 20. Ya está. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cuántos diagonales tiene un octógono? Respondemos aquí. Respuesta, porque hay ahí una pregunta, ¿verdad? Entonces tenemos que responderla. Respuesta. El octógono tiene, ¿cuántos diagonales? 20 diagonales. Tiene 20 diagonales. Ya está. Ya hemos hallado entonces el número de diagonales. ¿Y cómo lo hicimos? Sabiendo cuánto equivale un octógono. ¿Cuántos lados es un octógono? ¿O cuántos lados tiene un octógono? ¿Verdad? Sabiendo eso, hemos usado la fórmula de la primera propiedad de las propiedades de un polígono, ¿correcto? Muy bien. 2. Si un polígono tiene 14 lados, aquí ya nos está dando los lados. La pregunta es, ¿a qué es igual la suma de sus ángulos interiores? Entonces aquí también tenemos que usar la segunda fórmula de las propiedades de un polígono. ¿Cuál es esa fórmula? Es la suma de los ángulos interiores, ángulo significa esto, interiores, igual a, como son interiores, va a ser igual a 180 grados por, significa esto, ¿verdad? El número de lados menos 2. Ya está la fórmula. Esto es para hallar la suma de los ángulos interiores, justamente de lo que nos está pidiendo. E incluso aquí el polígono ya sabemos el número de lados. ¿Cuánto es? 14. Acá dice, si un polígono tiene 14 lados, ¿cuánto suma sus ángulos interiores? Ahí está. Estamos primeramente copiando la fórmula, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a reemplazar. Reemplazamos. Reemplazamos. Nuevamente. Suma de ángulos interiores va a ser igual a 180 por número de lados es 14. 14 menos 2. 14 menos 2. Ya está. Entonces, decimos la suma
de los ángulos interiores es igual a 180 grados por, aquí ya voy a poner el puntito de por, resto 14 menos 2, 12. Por lo tanto, la suma de estos ángulos interiores con polígono de 14 lados va a ser igual a 180 grados por 12. ¿Cuánto es? 2160 grados. Lo escribo. 2160 grados. Eso es la suma de los ángulos interiores de un polígono que tiene 14 lados. ¿Qué hemos hecho para hallar esa suma de los ángulos interiores? Hemos primeramente recordado la fórmula, ¿no es cierto? Por eso les decía que es muy importante tener en cuenta esas fórmulas, que son parte de las propiedades de un polígono. Número 3. Hallar la suma de los ángulos interiores más la suma de los ángulos exteriores de un polígono de 30 grados. Muy bien. Vamos a ver la resolución. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar dos fórmulas. La fórmula de los ángulos interiores, ¿no? De la suma de los ángulos interiores, y la fórmula de la suma de los ángulos exteriores. Ambos vamos a sumarlos, dice, porque acá dice más, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Suma, voy a escribirlo con marroncito, porque esto va a ser la fórmula. Suma de los ángulos interiores más, aquí está el símbolo más, la suma de los ángulos exteriores. Teniendo en cuenta que este polígono es de 30 lados. Entonces, primeramente, a ver, la suma de los ángulos interiores. Apliquemos la fórmula. ¿Cuál es esa fórmula? Es los 180 grados, ¿no es cierto?, por el número de lados. ¿Cuál es el número de lados? 30. Entonces, aquí vamos a escribir 30. Menos 2. Eso es la fórmula para hallar la suma de los ángulos interiores de este polígono que tiene 30 lados, en este caso, ¿sí? Muy bien, ya está. Más la suma de los ángulos exteriores. Su fórmula es solamente igual a 360 grados, ¿no es cierto? Ahí decía, la suma de los ángulos interiores es igualarlo a los 360 grados. Entonces, más, aquí vamos a escribirlo, 360 grados. Ya está. Resolvamos. Primeramente lo que está entre paréntesis, ¿no es cierto? O sea, 180 grados, ahora voy a poner un puntito, ¿sí? Por 30 menos 2, 28. Más 360 grados. ¿Ya está? Ahora, multipliquemos 180 por 28. ¿Cuánto es? 500, o perdón,
5040, ¿verdad? 180 por 28 es 5040. Lo escribo. 5040. Más, ya está. Aquí lo vamos a poner ahora con rojito. 360 grados. Ya está. Sumamos. Primeramente, unidades. 0 más 0, 0. 4 más 6, 10, ¿verdad? Llevamos 1. 3 más 0 es 3. 3 más 1 que llevo, 4. Y simplemente bajo el 5. Ya está. Entonces, 5040 más 360 es igual a 5400. ¿Qué cosa? Grados, porque estos también son grados. Ya está. Ya hemos hallado entonces el resultado de sumar los ángulos interiores con los ángulos exteriores, con la suma de ambos, ¿no es cierto? Ahí está. Siempre, ¿qué cosa hemos tenido en cuenta aquí? La fórmula, niños. La fórmula. En esta ocasión de la suma de los ángulos interiores y de la suma de los ángulos exteriores. Es decir, de la segunda y tercera propiedad de polígonos. Número 4. Encontrar la suma de los ángulos interiores de un polígono que tiene 14 diagonales. Aquí nos piden que hallemos la suma de los ángulos interiores. Bien, hagamos la fórmula. Suma de los ángulos interiores decíamos que era igual a 180 grados por el número de lados menos 2, ¿verdad? Esto vamos a ponerlo como dato 1. Ahora, aquí estamos viendo que tenemos que hallar o tener como dato el número de lados del polígono. ¿Pero tenemos el número de lados del polígono? No tenemos, tenemos los diagonales. Por lo tanto, para hallar el número de lados, tenemos que usar la misma fórmula de hallar el número de diagonales. ¿Por qué, profesor? Porque en esa fórmula está el número de lados. Hagámoslo. Número de diagonales va a ser igual a 14, ¿verdad? Porque ahí están 14. Entonces, ahora sí, empleamos la fórmula. Número de lados por número de lados menos 3 entre 2. Esto es igual a 14, ¿verdad? Al número de diagonales. Ahora, este número 2 que está dividiendo a n por n menos 3 va a pasar al lado del 14 con signo cambiado, o sea, multiplicando. Hagámoslo. N por n, ¿no? Esos son los números de lados, menos 3 es igual a 14 por 2. Entonces, n por n menos 3 igual 14 por 2, 28. ¿No es cierto? Ahora, a estos 28 lo vamos a descomponer. A ver.
Sigo escribiendo. N por n menos 3, lo mismo lo escribo. Va a ser dos números que multiplicados de en 28, 7 por 4 o 4 por 7, ¿verdad? Entonces escribo 4 por 7. Entonces, n va a ser el número mayor, ¿correcto? N va a ser el número mayor. ¿Y cuál es el número mayor de esta multiplicación? 7. ¿Por qué? Porque si yo lo reemplazo aquí, miren, aquí sale 28, ¿verdad? Aquí lo reemplazo. 7 por 7 menos 3 es 4, ¿verdad? Entonces, 7 por 4 es 28, es lo mismo, ¿no es cierto? Por eso es que n, el número mayor de esta descomposición del número 28, es el valor de n. ¿Y n qué es? El número de lados de dicho polígono. Ya tenemos entonces el número de lados. Ahora sí, vamos a reemplazar aquí en esta fórmula, ¿verdad? Entonces reemplazamos en 1, vamos a ponerlo, porque aquí a esta fórmula lo hemos puesto 1, ¿correcto? Entonces aquí escribo reemplazamos en 1. Ya, ahora sí. Vamos a escribirlo. Suma de ángulos interiores es igual a 180 grados por, ya sabemos n, ¿cuánto vale? 7 menos 2, ¿no es cierto? Entonces, la suma, lo que nos está pidiendo, ¿verdad?, de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por, aquí voy a poner el puntito, 7 menos 2, 5. Entonces, la suma de los ángulos interiores de este polígono, que tiene 7 lados y 14 diagonales, va a ser igual a 180 grados por 5, 900 grados. Ya está. Ya hemos encontrado la suma de los ángulos interiores. ¿Qué hemos hallado primero? El número de diagonales, niños. Primeramente eso. El número de lados. Porque ya teníamos el número de diagonales, ¿no es cierto? Lo que nos faltaba ya era el número de lados. Una vez que lo hallamos y comprobamos, lo reemplazamos con lo que nos está pidiendo. ¿Y por qué hemos hallado el número de lados? Porque aquí en la fórmula nos pide, ¿verdad? Por eso. Entonces, como ya les mencionaba, es importante conocer las fórmulas de las propiedades del polígono. Número 5. En la figura, encontrar el valor de x. Muy bien. Para hallar el valor de x, tenemos que sumarlo todo, ¿verdad? E igualarlo ¿a cuánto? A 360, ¿verdad? Porque si voy a sumarlo, estoy usando la tercera fórmula, que es la suma de los ángulos exteriores, que es igual a 360 grados. Hagámoslo. Sumemos todos los ángulos exteriores y luego lo igualamos a 360 grados. Vamos a ver.
Empezamos de aquí. X más 3x más x más 2x más 2x. Ya está. Esto va a ser igual a 360 grados, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Sumemos. X más 3x, 4x. 4x más x, 5x. 5x más 2x, 7x. 7x más 2x, 9x. Entonces aquí 9x igual a 360 grados. Aquí está multiplicando, ¿verdad? Entonces, despejando x, esto va a ser igual a 360. Como esto está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, entre 9. Ya está. X es igual a 360 grados. Entre 9, 40 grados. Ya está. Ya hallamos el valor de X. Ya lo encontramos. ¿Cómo lo hicimos? Con la fórmula de la suma de los ángulos exteriores. Siempre, siempre, niños, la suma de los ángulos exteriores va a ser igual a 360 grados. Estos 360 grados es un ángulo de una vuelta, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden esto, que los ángulos giran en forma antihoraria y al hacer una vuelta completa lo hacen hasta los 360 grados. Por eso es que estos ángulos exteriores que están fuera, ¿verdad?, son igual a 360 grados. Número 6. En la figura, calcular el valor de X. Muy bien, niños. Ahí les he estado, para que ustedes sepan, en el video han estado mencionando acerca de los polígonos. Ustedes saben las fórmulas que tenemos que tener en cuenta para poder hallar las diagonales de un polígono y para calcular la suma de los ángulos interiores de los polígonos. Si ustedes se darán cuenta ahí en el video, he estado mostrándoles, ¿no?, para que ya tengan referencia acerca de cómo hallar las rectas, ¿no?, los polígonos, que todo tiene su fórmula. Muy bien. Ustedes acá observan, en esta imagen dice, número total de diagonales de un polígono. Para calcular el número total de diagonales de un polígono, aplicamos la siguiente fórmula. En un principio se acuerdan que hicimos los polígonos 1, estos son polígonos 2. Estamos repasando, ¿no?, y recordando cómo era hallar la cantidad de diagonales que tiene un polígono. Para ello, nosotros tenemos, ya ustedes anteriormente habían visto los elementos, sus lados, vértices, cuántos ángulos y cuántos diagonales tiene el polígono. Igual manera, según número de lados, ¿no? Cuántos lados tiene el triángulo, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, el heptágono.
Y también vimos, según su forma, si eran regulares o irregulares. Muy bien. Pasemos al cuadro. La fórmula nos dice para hallar las diagonales de un polígono, tengo que yo tener presente esta fórmula. Es como si tú aprendieras la tabla de multiplicar igualito. Tienes que esto tenerlo en mente ya. Número de diagonales. ¿Ya? Puede ser de cualquier polígono. Su fórmula es n y n menos 3. N por n menos 3. Dividido entre 2. Como ustedes observan ahí. Ahora, analiza el ejemplo, dice. Calcula el número de diagonales que se pueden trazar en un pentágono. El pentágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 5 lados. Entonces, poniendo la fórmula, digo, número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2, es igual. N, que es el número de diagonales, 5, por, otra vez, 5, aplicando la fórmula, menos 3, sobre 2. Y hallo 5, y 5 menos 3 es 2. Y digo 5 por 2, 10. Entre 2 a 5, ¿no? Entonces, ¿cuántos diagonales tiene el pentágono? Tiene 5 diagonales. Esta fórmula, niños, tienen que saberlo bastante. Les voy a tomar como una práctica en línea, ya, así por el Zoom, donde yo les voy a ir poniendo el ejercicio y ustedes lo van a resolver, ¿ya? Entonces ahí vamos a estar compartiendo sus dudas, sus inquietudes acerca de esta fórmula, cómo hallar los diagonales de un polígono. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, calcula el número de diagonales que se pueden trazar en los siguientes polígonos. Acá tengo un polígono que viene a ser un cuadrilátero. Y este cuadrilátero tiene 4 lados. Muy bien. Su número de diagonales, ¿no? Yo pongo la fórmula y digo 4 por 4 menos 3. ¿Y cuánto es 4 menos 3? 1. ¿Y 4 por 1? 4. ¿Y 4 entre 2? A 2. Muy bien, niños. Seguimos. Calcula la suma de los ángulos interiores del siguiente polígono. Igual manera, este es un polígono de ¿cuántos lados? De 8 lados, ¿no? De 8 lados. Al tener el polígono de 8 lados, ¿cómo se le llama? Es un octágono. Un octágono. Y hallamos. Número de lados, 8. Por 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Y 8 por 5, 40. Dividido entre 2, 20. ¿Fácil o difícil, niños? Fácil, ¿no? Simplemente lo que tienen que hacer es practicar bastante. Cuando uno practica, aprende más, ¿ya? Porque son fáciles los ejercicios. Muy bien. En la siguiente imagen dice, calcula la suma de los ángulos interiores del siguiente polígono.
justamente estábamos viendo esto en el video, ¿no? Recordemos, este polígono tiene 10 lados. ¿Cómo se le llama al polígono de 10 lados? Decágono. ¿Ya? Decágono de 10 lados. Entonces, la fórmula empleamos. Suma de los ángulos interiores de este polígono es igual a 180 por n menos 2. Y digo, 180, ¿cuántos lados tiene? 10 menos 2. Y digo, 10 menos 2, 8. 10 menos 2, 8. Y ahora multiplico 180 por 8. 180 por 8. 1440. 1440. ¿Ve? Las dos formas de hallar, ¿no? Lo importante es saber qué cosa, las fórmulas. Uno para hallar las diagonales y otro para hallar los ángulos interiores, ¿ya? Mientras tú sepas la fórmula, no te vas a equivocar. ¿Y cuál sería la recomendación? Practicar, practicar. El ejercicio que ya has hecho, vuélvelo a hacer. Para que recuerdes, ponte un polígono. Dibuja un polígono donde tú puedas hallar sus diagonales. Descubre por ti mismo, niño. ¿Ya? Y así van a ir aprendiendo poco a poco. Muy bien, niños. Una vez escuchada la clase, ahora sí pasaremos a realizar la tarea. Todos en acción. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye bye.